hablar sabiamente. Es algo que muchas veces se nos pasa de alto, ¿verdad? Porque hemos predicado y la palabra siempre habla de seguir a Cristo, ¿verdad? Y es bueno seguir a Cristo. Y es bueno caminar como Cristo. Pero a veces lo que se nos pasa por alto es hablar como Cristo, ¿verdad? En Cristo nunca hubo mentira y en nosotros, por salir del mundo, hemos aprendido a mentir mucho, ¿verdad, hermano? Y a veces se nos queda y tenemos que estar quitando esas cosas que se nos pegaron del mundo. Y además de eso, la palabra es tan importante porque nuestro mismo Dios, con su palabra, Él creó el universo, ¿no? Él creó, dice la palabra en Proverbios 18:21. Es muy importante porque con la palabra Él da vida, pero también la palabra puede quitar vida. Y es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, en nuestro caminar cristiano tenemos que saber que nosotros, siendo hechos en imagen de Dios, también tenemos palabra. Y Él nos ha permitido tener palabra. Y la palabra que tenemos lleva mucho poder. Entonces, el día de hoy queremos dar una enseñanza que nos va a poder ayudar. No nomás caminar y seguir a Cristo, pero hablar como Él quiere que hablemos. Los unos a los otros y con Él también. Entonces, en este momento vamos a orar para entrar a este estudio, a esta enseñanza del día de hoy. Vamos a orar en este momento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has proveído hasta ahorita, este momento, Padre. Gracias por este momento y tiempo de alabanza especial, Padre. Qué lindo es mirar a tu novia, a tu iglesia, aquí esperándote, Señor, anhelando la venida de tu Hijo Jesucristo, Padre, Señor. Y en este momento, Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, Señor, para que podamos, Señor, implementar todo lo que vayamos a aprender el día de hoy. Señor, que seas tú que esté hablando por medio de tu palabra y no el hombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dijo, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, como había comentado, vamos a mirar tres formas de comunicación, muy importante. Nuestra comunicación con Dios, nuestra comunicación con el prójimo y nuestra comunicación del prójimo. ¿A qué me refiero cuando digo del prójimo? Pues cuando hablamos de otras personas. Amén. Nuestra comunicación con Dios, nuestra comunicación con el prójimo frente a frente y nuestra comunicación cuando estamos hablando de otros. Y son tres cosas muy importantes. Y al preparar esta enseñanza me di cuenta que yo puedo durar varias semanas, cuando menos 2 o 3, enseñando esto porque es tan importante, es tan íntegro y es una cosa que nos puede bendecir y hay consecuencias malas. El día de hoy no vamos a estar hablando de las consecuencias. Simplemente vamos a dar la enseñanza, qué es lo que el Señor espera con nuestras conversaciones. ¿Amén? Ok, entonces vamos a leer todos conmigo Efesios 2. Debería estar en la pantalla también. Efesios 2, versículos 12 al 13. Antes de Cristo, nuestra comunicación con Dios era difícil, mis hermanos. Cuando alguien está fuera de Jesús, no hay intermediario entre nosotros y Dios el Padre. No es que Dios no escucha al incrédulo, él lo sabe todo, lo escucha todo, pero la comunicación es más cerrada, no es tan abierta como si ya los que ya estamos en Cristo, está más abierta esa comunicación. Y la razón es porque cuando estábamos antes de Cristo, viviendo una vida muerta eternamente, estábamos en enemistad con Dios. Había guerra con Dios entre nosotros y nuestro Padre Celestial, que es 3 veces santo, apartado 3 veces, único, bello, precioso.
el gran creador. Entonces, vemos aquí en Efesios 2, empezando en el versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ¿qué? Ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora estamos cercanos a Dios. Dios nos oye mejor. El 14 no está ahí, pero se los voy a leer. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea, de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué precioso, ¿no? Entonces, para hablar con nuestro Señor Dios, ahora tenemos libre acceso al Padre Celestial. Él espera escuchar de nosotros. Él quiere escuchar de nosotros. Él anhela escuchar de nosotros, porque su Hijo pagó el precio para eso. Por muchas razones, pero esa es una de las razones. Tenemos acceso a Dios el Padre. Escuchen bien, 24 horas al día, 7 días a la semana. $24 horas al día, 7 días a la semana. Y con Él no hay problemas con que se fue el poder, ¿verdad? La electricidad, no hay problemas de que el teléfono se apagó y no se pagó. Hay acceso indefinitivo ahora estando en Cristo Jesús. Bueno, pero lo que complace a nuestro Dios, no nomás es que hablemos con Él, pero que le traigamos todo lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen una vida perfecta? Pobrecitos, no se crean. No se crean. ¿Cuántos tenemos cosas a veces que cargamos en el corazón? ¿Y cuántos tenemos algo ahorita que estamos cargando en el corazón? Sinceramente. Aunque no me lo crean, si no cuidamos de esas cosas, van a impedir la comunicación entre nosotros y el Señor. Y no nomás es de cargarlas. Lo que pasa es lo siguiente: cuando uno lo tiene en el corazón, algo no bueno, algo inesperado, algo ofensivo, que alguien te ofendió. Si cargas con algo en tu corazón, lo que pasa es lo siguiente, que va a afectar la forma en que tú hablas. La forma en que nosotros nos expresamos va a depender de lo que cargamos en el corazón. Muy importante entender ese concepto. Entonces, el versículo de Filipenses, capítulo 4, nos da una buena mirada de cómo es que debemos de tratar con el corazón cuando estamos hablando con Dios. Fíjense muy bien. Filipenses 4, versículos 4 al 6, dice, regocijaos. O sea, seamos felices. Tengamos felicidad en el Señor siempre. Pero a veces, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por algo malo, no estamos regocijos, ¿verdad? No estamos contentos. No hay felicidad en ese momento. Pero la palabra no dice eso. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En otras palabras, no guardemos nada en el corazón, ningún rencor, ninguna ofensa, nada, no es para guardar. Nosotros somos vasos, ¿verdad? Y todos los días tenemos que decir de qué nos vamos a llenar. ¿Ya? Entonces, si nos llenamos diariamente de esas cosas negativas, así vamos a estar hablando de una forma negativa. Es que no hay de otra. La palabra lo dice. Lo que uno trae en el corazón, de ahí proviene lo que hablamos. Y continuando, dice el versículo 7, no está en la pantalla, pero se los voy a decir. Y la paz de Dios. Terminé en el 5, ¿verdad? Terminé con el ruego. Voy a leer el 6 una vez más. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y fíjense muy bien, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque el corazón agradecido es un corazón humilde. Y el Señor no contienda con el orgullo, lo reprende. El Señor nunca va a aceptar tu orgullo. Es que así soy, así me hizo Dios. Dios no te hizo así. Tus papás te hicieron así. Tus abuelos, Adán y Eva, te hicieron así. Dios no te hizo así. Con acción de gracias. Entonces, vamos a mirar un poquito más. Lo que estamos mirando aquí, el cuadro perfecto sobre comunicación con Dios, es cuando hablamos con Dios, deberemos de siempre regocijarnos. Pero mi esposo me acaba de dejar, mi hijo acaba de chocar mi carro, no importa. Trae ese problema al Señor regocijándote. Regocijar que ahora tenemos acceso a Él. Antes no lo teníamos. No importando tu situación, regocíjate en tu posición eterna. Señor, se me quemó la casa, pero tengo la salvación. Y ahí te va la lista, Señor. Por favor, proveerme otra vez otra casa, que no se tarde tanto la aseguranza. No hay problema, pero empieza la oración con gozo. No te enfoques, no empieces la oración en tu situación negativa, empiézalo en tu posición eterna. ¿Cuál es nuestra posición eterna, iglesia? Vida eterna. Estamos salvos, tenemos vida en Cristo. Regocijaos. La segunda cosa que vemos ahí en el cuadro de Filipenses, cuando nos comunicamos con Dios, es no estar afanosos. ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestro prójimo porque estamos afanosos? Tenemos prisa, no nos gustó algo, quién sabe qué puede ser, pero estar afanoso no viene de Dios. ¿Se acuerdan del poder de Dios? Es su paz. Cuando uno está en paz, Dios está contigo. Estás experimentando lo que es Dios. Él es paz. Él es amor. Él no se preocupa de nada. Y Él no quiere que ustedes se preocupen y nosotros nos preocupemos de nada. Regocijar, no estar afanosos por nada. Y la tercera, como ya hemos hablado, es la acción de gracias. Es tener esa acción de gracias. Esa es la forma que Dios quiere que hablemos con Él. Hay un propósito y después lo vamos a explicar por qué quiere que hablemos con Él de esa manera.
Hay un propósito muy importante. Pero cuando el creyente se recuerda de estar agradecido con Dios, su corazón se llena de cosas de Dios. Un corazón agradecido con el Señor, tu corazón se va a llenar de las cosas de Dios. ¿Cuáles cosas? Vamos a mirar. Imagínense si todos habláramos estando en esa posición. No en esa situación, en nuestra posición, que es real. Es la verdad. Yo creo que muchas cosas cambiarían aquí en la iglesia. Yo creo que muchas cosas cambiarían bajo mi techo, mi hogar. Yo creo que muchas cosas cambiarían en mi empleo. Pero todavía estamos hablando sobre nuestra comunicación con el Señor. Hermanos, ¿de qué estamos llenos el día de hoy? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Con hambre, dice un hermano. Acostado en ayunas, dice. Fíjense muy bien lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno, y no hay ni un hombre bueno, ¿verdad? Está hablando Cristo, alguien que está en él. Amén. Un hombre que está en Cristo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿quién? De la abundancia que está en tu corazón, vas a estar hablando tú. ¿De qué estamos llenos, hermanos? Basado a las cosas que dijimos esta semana pasada, no lo digan fuerte, pero en su mente, ¿de qué están llenos? Falta de fe, desconfianza, temor, miedo. ¿De qué están llenos? ¿Nos estamos acercando al Señor para que Él trabaje en nuestro corazón cuando oremos con Él? Es muy importante realizar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y es algo que no se habla mucho, ¿verdad? La forma en que nos hablamos y hablamos con el Señor. Si ponemos atención a lo que acabamos de leer, nuestra comunicación con Dios, fíjense muy bien, si lo hacemos y lo apliquemos correctamente, nuestra comunicación con Dios es un tiempo de sanación para nuestro corazón. Si aplico Filipenses capítulo 4, cuando yo hablo con Dios, me voy a sanar en ese momento que estoy hablando con Dios. Porque estoy regocijado, no estoy afanoso y estoy dando gracias. Eso sana el corazón. Y te llenarás del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? No les creo. Y no lo digo como chiste. No es chiste. Lo digo porque a veces no estamos acostumbrados. ¿Qué hacemos con tanto bonito, tanto bueno, tantos sentimientos buenos? No estamos acostumbrados a la vida mala. Y el hombre siempre va a lo que está acostumbrado. El día de hoy Dios quiere que haya un cambio en nosotros. El día de hoy Dios quiere que haya un cambio en esta iglesia. Ahora vamos a entrar a la comunicación con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que dice Dios sobre cómo debemos de hablarnos el uno con el otro? Frente a frente, ¿verdad?
Y de igual manera, de la forma en que uno habla con Dios, hay instrucciones de cómo debemos hablarnos, bíblicos, aunque no se practica mucho, ¿verdad? Pero hay instrucciones bíblicos cómo debemos de hablarnos. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Nos hablamos mal, sí o no? Los unos a los otros. Ya. ¿Por qué hablamos mal a los más cercanos nuestros? ¿Por qué hablamos mal a los más cercanos nuestros? Y cuando digo a los más cercanos, los del hogar, los de tu empleo con quien estás trabajando por mucho tiempo, los que están aquí en la iglesia que conoces por mucho tiempo, nos acostumbramos a hablar mal, cada quien. Pero pastor, lo confronté y le dije que es un tal cual. No hablé por sus espaldas. Y eso estuvo bueno que no se lo hiciste detrás de sus espaldas, pero no hablaste con amor. No hablaste con prudencia, con templanza. La palabra dice que tenemos que hablarnos aquí en la iglesia y en el hogar y en el empleo con amor. ¿Hay algo que te molesta? Hablar en amor, con amor. Esposos y esposas se hablan con coraje, llegan a faltarse el respeto muchas veces, se fastidian el uno con el otro. Los padres le gritan a los hijos contestan a los padres. En nuestro empleo somos de malas palabras, pero en otras partes hablamos diferente, ¿no? Aquí soy cristiano, pero allá no. También en la iglesia no sabemos cómo hablar y comunicarnos. Y no es una sorpresa, porque si vamos a hablar de la forma en que estamos acostumbrados a hablar, pero Dios no quiere eso para nosotros. Nosotros ya somos diferentes. Ahora tenemos la opción y podemos dejar del hombre pasado y la mujer pasada y cambiar la forma en que nos hablamos. Fíjense aquí en Mateo 15:11. Pongan mucha atención, mis hermanos. Dice aquí, lo que entra en la, no lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Ok? Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cada vez que nosotros hablamos mal a alguien, o si no hablamos con Dios en la forma correcta, nos estamos contaminando. Nos estamos contaminando. Y contaminación significa una cosa, que no vas a dar fruto espiritual. ¿Ustedes creen que Cristo dio su vida para darte vida eterna? No. Él fue crucificado en la cruz y fue resucitado para darles victoria en esta vida también. La vida eterna empieza desde el momento que uno creyó para salvación. Eres nacido de nuevo, eres regenerado. Y la forma en que tú hables a los demás afectará tu fruto. Si uno quiere dar más fruto al Señor, hay que empezar con el corazón y tratar con el corazón. Porque del corazón vienen todas las palabras de nuestra boca. Y si las palabras de nuestra boca son ofensivas y no son buenas, tenemos que empezar ahí.
ahí es donde se empieza, donde nosotros podemos empezar a dar fruto al Señor, para el Señor. El Señor es bendecido cuando Él mira a su iglesia dando fruto espiritual a los demás. Él es glorificado. Su nombre es santificado. Es muy importante entender eso. Tenemos un slide aquí. Entonces, seguidores contaminados, ¿verdad? Son seguidores infructuosos. Y eso sucede por la manera en que nos estamos hablando. No nomás aquí en la iglesia, en el hogar, en el empleo, en donde estés. Si no estás hablando correctamente como Dios quiere que hablemos, no habrá fruto en tu vida. Lo que sigue también, el otro slide. Dios no quiere que sigamos a Cristo con corazones contaminados. No seremos de bendición, hermanos. Será una fe inútil de nosotros. No será útil nuestra vida cristiana. No vamos a estar dando fruto. Ahora, vamos a mirar unos versículos y vamos a mirar cómo es que Dios quiere que nos hablemos. Y por mientras que estemos leyendo, no sé si alguien puede venir a prender el aire aquí al frente, por favor. Empezando con Efesios 4:25. ¿Todos conmigo, hermanos? Lo leemos todos, hermanos, ¿ya? ¿Todos conmigo? ¿Ya? Por la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. El que sigue, hermana. Proverbios 4:24. Aparta de ti, ¿qué? De la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Apartar la iniquidad de la boca y la perversidad de los labios. Fíjense, Efesios 4:29. Fíjense lo que dice ahí. Todos conmigo. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo. Continúa en versículo 30. Hermanos, si no estamos dando edificación al uno al otro, para darle gracia a tu prójimo, estamos contristando al Espíritu Santo. Increíble, ¿no? No sabemos el poder que hay en nuestra boca, en nuestras palabras. Es de Dios. Dios nos ha dado la palabra. Pero no lo dio para destruir, lo dio para edificar. Nos ha dado mucho poder en Él para edificar. Continuando en el 30, no está allí, pero lo voy a leer. 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cualquier cosa negativa que digan a los demás, hay que pensarlo 2-3 veces antes de que lo digan, hermanos. Si no, amigo. No fuimos hechos para dañar al prójimo, hermanos. Dios no quiere que dañemos al prójimo con nuestra comunicación. ¿Por qué utiliza la palabra hipócrita? La palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos condenando a alguien cuando nosotros también estamos condenados. Estamos diciéndole a alguien, mira, no hagas eso, cuando nosotros también lo estamos haciendo. Por eso usa la palabra hipócrita. El que sigue.
Proverbios 15:4, ¿qué dice ahí? Esposas, tengan mucho cuidado cómo le hablan a sus esposos. Gloria a Dios. No sé por qué, un pajarito creo que me contó, que a veces las esposas, las hermanas, nuestras hermanas, se pasan cuando hablan a los esposos. Y, y a veces los hombres se quebrantan, el espíritu de ellos. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que la mujer, no importando la situación, pero importando su posición en Cristo, trate de levantar a su esposo y no de humillarlo y no de recordarle de sus fallas todos los días. Hermanas, ustedes tienen mucho poder en esa lengua, dado por Dios, pero no es para aplastar. Hermana Emma, no, no, no es para aplastar a tu prójimo, a tu esposo. Esa palabra que Dios te ha dado es para levantar a tu esposo. ¿Por qué se ríen? No sé por qué se ríen estos. Wow. Somos llamados a levantarnos, a estimularnos, Es muy importante, hermanos, que nos hablemos de una forma correcta. En el hogar, aquí en la iglesia, en el mundo, tenemos que aprender como nacidos de nuevo, cómo hablar a todos. ¿Creen que el mundo nos mirara diferente si habláramos como debe de ser? Yo creo que sí. Y el problema es que no hablamos de esa manera. Seguimos hablando de la forma antigua, ¿verdad? A los demás. Y esa forma, pues ya sabemos que no es un buen espíritu, ¿verdad? De dónde nace hablarle mal a tu prójimo? No nace de Dios, hermanos. No viene de Dios. ¿Verdad? Lo aprendimos en el mundo. Del mundo se aprendió. Y el Dios de este mundo es Satanás, es Lucifer. Eso no es un buen espíritu, el querer dañarnos con las palabras. Viene de Satanás. Viene de Satanás. Y la única respuesta también que tenemos de la historia es Adán y Eva, ¿verdad? Ellos se atrevieron de hacer su propia voluntad, ¿verdad? Y ese mismo sentimiento, sentir, fluye en todos los que son nacidos en carne. El querer hacer su propia voluntad. Y si se recuerdan muy bien, cuando Eva finalmente decidió de comer la fruta prohibida, fue porque Dios, perdón, no Dios, el Dios de este mundo, la serpiente, le dijo, y serás como Dios. El punto que quiero llegar es que nosotros también, al momento que nos hablamos mal y nos ofendemos y nos decimos cosas, es que estamos tratando de actuar como Dios. Porque nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Nosotros somos llamados a hablarnos con amor, con paz, todo lo que hemos leído. La Biblia no nos da permiso de maldecir a nadie ni hablar mal a nadie.
No hay lo revisé anoche, nada. No hay ni una escritura, ni un pasaje bíblico, ni un versículo que da permiso de hablarnos mal. Eso ya es nuestra propia voluntad y queremos ser como Dios para condenar a otro y aplastar a otro. Eso no es de Dios, mis hermanos. Y tenemos que ya no hacer eso. Tiene que cambiar eso en nuestras vidas. Eso es si queremos ser distintos al mundo. Si queremos ser diferentes al mundo. Hay una anécdota que les quiero hablar. Creo que muchos han escuchado de esto, pero tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo. No sé si han escuchado que hubo una experimentación donde era psicológico, donde tenían pulgas. Todos sabemos lo que es una pulga, ¿verdad? A flea. Y las pulgas, cuando los dejas en el piso, brincan a 3 a 4 pies de altura. Todos nacen y brincan así. Son chiquititos, ¿verdad? Pero brincan lejos. Entonces pusieron una pulga en un recipiente, ¿no? Un vaso cerrado de vidrio, y lo dejaron ahí por 3 días. Pum, 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 pum. Quitaron lo de arriba, lo que lo cierra, y nunca se salió del vaso. Se acostumbró a quedarse y no más brincar en ese espacio. El experimento y pusieron más pulgas y tuvieron bebitos y nacieron huevitos y muchas, donde habían ya cientos de pulgas. Con la cosa abierta, el recipiente abierto, todos nunca, ninguno se salió, porque le enseñaron a los demás que solamente pueden brincar tanto. Y es igual con los humanos, con nuestras palabras. Cuando sabemos que alguien quiere hacer algo para el Señor, no falta alguien en la iglesia que se acerque y dice, no, hermano, no, eso no, tú no puedes servirle al Señor de esa manera. ¿Cómo vas a dejar de trabajar y cómo te vas a mudar? Hermanos, eso es de Satanás, los que hablan de esa manera. En vez de animar a la persona, y eso pasa en los hogares también. Jesús dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. Un pobre es pobre por su mente, no por lo que trae en la bolsa. Uno es enseñado a ser pobre. La pobreza no tiene nada que ver con el trabajo que tienes. Tiene que ver que cómo fuiste influenciado por tu alrededor y sigues brincando 6 pulgadas cuando tú puedes brincar 4 pies, mis hermanos. Desde chiquito, eres tonto, no vas a nunca hacer nada. Y nos atrevemos, estando ya en Cristo, y seguimos hablando de esa manera a los demás. De formas más sutiles, de formas que nadie puede entender, pero ahí estamos diciendo cositas para que ese hermano siga más brincando 6 pulgadas. Recuerden, el Señor quiere, cuando hables con Él, que arregles esto. Y cuando hablemos a los demás, esto tiene que estar arreglado mejor. Si no, quédense callados, mis hermanos. Si tu opinión no es para animar, ni para elevar a tu prójimo, quédate callado. Sé que muchos están escuchando, pero sé que muchos posiblemente no van a querer practicarlo todavía. Pero les imploro en nombre de Cristo que lo empecemos a hacer desde hoy. Cuando nos hablemos, debemos de levantarnos.
animarnos, motivarnos a toda buena obra. Lo voy a leer, pero más escuchen. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Lo voy a repetir. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a mirar Efesios 5:4. Fíjense lo que dice aquí. No debemos de hablarnos de esta manera. Dice, ni palabras deshonestas, la traducción mejor es sucias, ni palabras sucias o contaminadas, ni necedades, o sea, no hablar jugando. No pierdes tus palabras que Dios murió en la cruz para que estés levantando a los demás y no estar jugando. Ni trujanerías, que significa llevativo. Somos llamados no ser llevativos. Hay hermanos aquí que ni siquiera puedes decir jaló sin que te digan, mira lo que traes puesto, te pareces esto. Eso no debe de existir. Yo sé que esto es un poquito radical, pero eso es del mundo, hermanos. Es mundial. Dios no quiere que aquí nos estemos llevando ni jugando con las palabras. Ni palabras deshonestas o sucias, ni necedades, ni trajunerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Acción de gracias. Estar agradecido que tienes hermano en Cristo, que también va a estar contigo en el reino nuevo. Dejen de llevarse. ¿Saben cuántos hermanos se han ido de aquí o de otras iglesias porque se llevaron feo? Es una tontería, hermanos. Y eso viene del mundo, el que es llevativo. Ya dejemos de hacer eso. Y hablarnos con amor, con paz, con gozo. No es de Dios. Fíjense en Proverbios 16:24, dice lo siguiente. Panal de miel son los dichos que panal de miel, suavidad al alma y medicina para qué. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Panal de miel, ¿qué significa? Que dulce, ¿verdad? Es algo dulce. Son los dichos suaves. Dios quiere que nos hablemos de una forma suave. Ahora, vamos a hablar sobre la comunicación a las espaldas de nuestro prójimo. ¿Amén? Aquí nadie hace eso, ¿verdad, hermanos? Hemos hablado cómo debemos de comunicarnos con Dios. Hemos hablado cómo debemos comunicarnos el uno al otro. Y ahora vamos a aprender cómo debemos de comunicarnos cuando estamos hablando de alguien. Amén. ¿Seguro que quieren escuchar? Gloria a Dios. Esto pues lo hemos enseñado ya mucho. Creo que ya se lo saben de memoria. Pero vamos a volver a aprender. Y el comunicarnos detrás de alguien de una forma negativa, no hay ningún lugar en la Biblia que dice que debemos hacer eso. No tenemos permiso, se lo digo desde ahorita. Nadie tiene permiso de Cristo ni de Dios de hablar mal de tu prójimo a las espaldas del prójimo. No hay ningún versículo, ni un tilde que diga en hebreo ni en griego que puedes hacer
Eso. No tenemos permiso de hablar mal de nuestro prójimo. Fíjense qué cuidadosos son los ángeles, mis hermanos. Los ángeles cuando reprenden a los demonios, dicen, reprendido en el nombre de Dios. No dicen, yo te reprendo y que yo te voy a dar. No. Tienen mucho cuidado los ángeles, porque los ángeles están en el cielo y saben de dónde cayeron esos ángeles caídos. Y saben que esa condenación viene de Dios y no de ellos. Mateo 18. Vamos a leer del 15 al 17. Dice la palabra. Si alguno esté ofendido, y no nomás aquí en la iglesia, mis hermanos, en el hogar, en el empleo, en donde estemos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y levanta falsedades y húndelo hasta hasta donde puedas. Empieza chismes malos y mentiras de él o de ella. ¿Verdad que no dice eso? Ok. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, anúncialo al periódico. Ponlo en internet, en Facebook. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no dice eso? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando ti y él, ¿qué? Hermanos, esa es otra cosa que no hemos practicado. Y tenemos que empezar a practicarlo. Hoy, empezando hoy. Tenemos que aprender cómo hablar con nuestro prójimo y no a las espaldas de nuestro prójimo. El daño que causa eso a la iglesia es más de lo que se pueden imaginar. Es dañino y una vez más no viene de Dios eso. Jesucristo mismo nos está dando las instrucciones. ¿Cómo debemos de hablar de alguien detrás de sus espaldas? Dice, no, ve a él directamente. Ve a ella directamente. Directamente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Esto es importante que se practique, hermanos. Importantísimo. Y cuando uno va con con 1 o 2 para que te acompañe, no es 1 o 2 docenas, Más confiadamente a 1 o 2 personas los invitas para ir a hablar con ese hermano que no quiso entender la ofensa que te hizo. Y continuando dice ahí, si no los oyere aún a los 2 o 3 y a ti, ahora sí podemos chismear, díselo a la iglesia. Y la razón que existe este pasaje no es para condenar, es para traer a esa persona de regreso a un buen estado con Cristo y a la iglesia. El propósito es restauración, no es excomunicación. No existe la excomunicación, o no debería existir en la iglesia de Cristo. Solamente existe restauración. O, como dice aquí, puede seguir viniendo, pero se trata como publicano, como alguien que no quiso escuchar, ¿verdad? A la sabiduría de la iglesia. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero no dice excomunicado. Amén. Y dice el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. El problema con este pasaje es que la mayoría de nosotros ejercemos el 17
El de ir a decirle a toda la iglesia sin ejercer el 15 y el 16. Y eso lo he mirado y se mira en todas las iglesias muchas veces. Muchas veces. Más de los que puedo contar. Lo he mirado. No nomás aquí, en muchos lugares. Eso tiene que parar, mis hermanos. Eso es lo que causa divisiones en la iglesia. Es lo que causa problemas en la iglesia. No es bueno. Debemos de acostumbrarnos cuando alguien pone si la persona tiene no malas intenciones. Así pasa también. Alguien puede de veras estar bien cargado con algo. Hermano Regino, quiero hablar contigo. Fíjate que este muchacho acá me hizo esto. Hermano, con todo amor, perdóname, no quiero escuchar eso todavía. ¿Has hablado con él? No. Ve, habla con él. Tenemos que empezar a parar a los hermanos. Con amor. No hay que pegarles, ¿verdad? Pero con amor y decirles, ve y habla con esa persona primero. Si no te escucha, vuelve conmigo y te apoyo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Creen que cambiaría la iglesia un poquito? Amén. Y no nomás nuestra iglesia, todas las iglesias, hermanos. Todas las iglesias cambiarían. Todas las iglesias. Pero nunca, escuchen bien, nunca deberíamos de hablar a las espaldas de nuestro prójimo. Nunca. Ahora, escuchen bien, Dios sabe en su sabiduría infinita y eterna que hay personas difíciles en nuestras vidas. Hay consecuencias para nosotros. Y yo no quiero esas consecuencias y no quiero que la tengan ustedes, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a confesar si hemos ofendido al Señor por la forma en que le hemos hablado a Él y de nuestro prójimo y al prójimo. Vamos a orar, mis hermanos.